Oye, qué lindo se ve, de eso no falta aplauso. Qué porquería aplauso. Es un buen aplauso ahí. Ahí. Oiga, no sé usted, pero hoy es un buen día para virarse a alguien que está cerca de usted y decirle, ¿desayunaste pavo? Pero vaya, aproveche. Si esta es tu primera vez aquí en Mar Azul, déjame de ser de los, si no soy el primero, pero por lo menos que mi voz se una a darte la bienvenida, bienvenido, bienvenida. Así sea, esta es tu primera vez, o tú ves el número 1500, no importa, bienvenido, y qué bueno ser bienvenido a un lugar particularmente donde vamos a crecer y caminar juntos en lo que Dios tiene para nosotros, particularmente en esta serie que se llama Diosiciones. ¿Okay? Donde estamos explorando cómo podemos tomar decisiones dirigidas por Dios. Y como hacemos muchas veces cuando nos encaminamos en una serie o discutir o aprender juntos de la palabra, pues tenemos un versículo que básicamente es nuestra guía. Y ese versículo o ese pasaje está en Proverbios 27, capítulo 27, versículo 12. Y dice, el prudente ve el peligro y lo evita. Pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El prudente ve el peligro y lo evita, hace un about face y lo evita, pero el inexperto sigue hacia adelante, no hace caso y sufre las consecuencias. En otras palabras, estamos hablando del poder de tomar decisiones, el poder de las decisiones que tomamos. Y hemos hablado a lo largo de estas pasadas 3 semanas, hoy es la 4ª semana, hemos estado hablando de cómo las decisiones que tomamos dictan la calidad de vida que vamos nosotros a experimentar. Y no solamente nuestra calidad de vida, porque también nos hemos dado cuenta que las decisiones que tomamos rara vez nos impactan solamente a nosotros, sino que las decisiones que tomamos impactan nuestra calidad de vida, pero también la calidad de vida de las personas que nos rodean, de nuestra familia, de la gente que amamos. Así que hemos partido de la premisa o estamos explorando la idea de que si nos hacemos mejores preguntas a la hora de tomar decisiones, podemos tomar decisiones más certeras y evitar lamentos. Así que estamos hablando de que cada vez que nos tenemos en la encrucijada de tomar una decisión, debemos hacernos una pregunta. Estamos analizando 5 preguntas y estamos analizando una pregunta por cada semana que nos encontramos. Y comenzamos con la primera pregunta hace 2 semanas atrás, donde nos preguntamos si estoy siendo sincero conmigo mismo. Luego, la semana anterior, nos hicimos la otra pregunta que se llama, ¿qué historia quiero contar con las decisiones que estoy tomando? ¿Qué historia quiero contar con las decisiones que estoy tomando? Y hoy vamos a hacernos otra pregunta. Y esta pregunta a mí me gusta mucho porque es la pregunta de la conciencia. Y la pregunta que yo quiero que anotes en tu libreta, en tu celular, pero sobre todo anotes en tu mente y en tu corazón, es la pregunta que dice, ¿habrá alguna tensión que merezca mi atención? Le hicimos que rimara para que se te haga fácil de memorizarlo y todo. ¿Habrá alguna tensión que merezca mi atención? Porque yo creo que aquí todos nosotros, todos, el que más o el que menos, en algún momento de tu vida has vivido, o estás viviendo, o vivirás, que a la hora de tomar una decisión, sientes como una tensión, como que se te trinca esa tensión de momento. Yo hago así porque en mi caso es aquí, en esta área, es como, yo la confundo con gastritis, pero no es usualmente extensión. Pero a lo mejor en tu cara es dolor de aquí, o aquí, o aquí, yo no sé, pero todos hemos sentido una tensión y le hemos puesto nombre, la tensión, o le hemos puesto de nombre las banderas rojas que se encienden, o la voz de la conciencia que empieza a hablarte.
Independientemente de la voz o el nombre que tú le pongas, nosotros para efectos de esta conversación le vamos a llamar la voz de la conciencia, pero independientemente de cómo tú lo llames, todos hemos sentido la tensión. La situación aquí, el detalle es que pocos hemos sabido prestarle atención. Y esto de que te sientas que te estoy ya empezando como que a señalar o decir, estás mal, no. La realidad es que como seres humanos no es fácil y no nos han enseñado a ignorar la voz de la conciencia. Porque el problema de la voz de la conciencia es que tiene un timing. La voz de la conciencia sale en el momento cuando estás con la prisa y la anticipación y el deseo de tomar la decisión. La voz de la conciencia aparece cuando piensas que si no aprovecho ahora se me va la guagua. La voz de la conciencia empieza a competir con tu prisa, empieza a competir con tu visión de lo que tú anhelas y tu visión de cómo sería el futuro. Y más aún, la voz de la conciencia empieza a competir con la presión externa, con ese miedo que tenemos de quedar mal, con ese miedo de que tenemos de quedar en ridículo, de parecer débiles, de momento que la gente empieza a mirarnos raro, porque todo el mundo está ahí empujando y presionando con sus expectativas. Pero la voz de la conciencia empieza a incomodarte y entonces como nosotros lo que aprendimos fue, en vez de quedar mal, en vez de lucir feo, en vez de hacer el ridículo, mejor ignoro la voz de la conciencia y muchas veces lo que ocurre es que terminamos en un camino hacia el lamento. Así que lo primero que yo quiero y queremos como equipo compartir contigo es que te entendemos, te vemos. Eso lo luchamos todos los días. Pero quiero hoy que abramos un momento y consideres dejar que la tensión te moleste. Deja que te incomode. Deja que te haga sentir raro o que te haga sentir como que extraño o extraña, porque al final del día la voz de la conciencia, esa incomodidad, no es el enemigo. Creímos y que hemos crecido viviendo en una sociedad donde nos dicen que la voz de la conciencia es el enemigo, pero no es el enemigo. Así que, en vez de ignorar la voz de la conciencia, yo quiero mostrarte lo que la palabra nos enseña qué podemos hacer cuando la voz de la conciencia empieza a incomodarte, a trincarse dentro de tu corazón. Yo quiero que tú podamos ver juntos en una historia, que es de mis historias favoritas de la Biblia. Es cortísima, pero con la intriga que tiene es tan espectacular. Pero dentro de esa historia se encierran y se encuentran tres cositas, tres pasos, tres principios que debemos hacer cuando sintamos la tensión y la incomodidad a la hora de tomar una decisión. Y créeme que va a ser una gran diferencia en tu vida. Hace 2 semanas atrás, nosotros, cuando hablamos de la pregunta de si realmente estoy siendo sincero o sincera conmigo mismo, nosotros estuvimos hablando de Saúl. Y de nuevo, si quizás no has escuchado o no recuerdas la historia, te invito a que vayas a las redes sociales o la aplicación de Marazul. Allí vas a encontrar los podcasts, los videos, puedes ponerte al día y refrescar quizás las ideas. Pero lo que sucedió en aquella historia es que Saúl se mintió a sí mismo y tomó una decisión que hizo desobedecer lo que Dios le pidió que hiciera y por ende Dios lo desechó, básicamente le quitó el cargo de rey o por lo menos quitó su aprobación de él como rey. Se quedó siendo rey, pero ya no con el apoyo de Dios. Y lo que Dios hizo fue que envía a un profeta llamado Samuel y lo envía a la casa de este señor que tenía varios hijos y entre los hijos de ese señor está este muchachito que a lo mejor usted ha escuchado la historia, su nombre se llama David. Y allí el Señor hace un desfile de todos los hijos mayores de los hermanos de David y Samuel los ve grandes, fuertes, rubios y todas esas cosas y dice, y Dios no, no. Y eventualmente cuando aparece David, que era el más chiquito, el menor,
Dios lo escoge y hacen este ritual que básicamente en el Antiguo Testamento se utiliza para que Dios te escogió para algo específico y lo unge y le echa así con un cuerno lleno de aceite y se lo echa encima, y David fue escogido como rey y tuvo el pelo pegajoso como por 3 meses. Pero ese proceso, David y muchas personas alrededor de él, y poco a poco se fue corriendo la voz de que David fue escogido como el próximo rey de Israel. Nadie sabe cómo eso iba a pasar, porque el problema es que Israel todavía tenía un rey, que es Saúl. Pero David sigue creciendo y empieza a ganar fama. Y las primeras cosas que hace David, que lo hacen ser bastante famoso, es cuando mata a Goliat, que era este gigante filisteo que nadie se atrevía a pelear con él. Todo el mundo le tenía miedo y este muchachito con una pedra lo liquida. Y todo el mundo, David para aquí, David para allá. Así que a David lo que hacen con la esposa del rey Saúl y lo hacen parte del ejército de Saúl, y él empieza a tener muchas victorias, aparte de que la gente empieza a cantar como que cancioncitas y hace coritos así como que decía sobre David, donde decían Saúl mató, 80,000 y David mató a 100,000, y como que David empezó a creer más fama, y mientras más crecía la fama de David, más crecía la envidia de Saúl. Hasta que Saúl llegó a la conclusión de que había que eliminar a David del panorama. Y decide matar a David. Y David, como no quería que lo mataran, decide huir. Se escapa. Y como David se escapó, Saúl declaró que David era un prófugo, así que básicamente era que el que lo veía lo capturara para que se lo enviara al rey, y el rey estuvo en una andanza, en un quest para matar a David, y David se escondió, pero con su fama y su capacidad de liderazgo y su carisma era tal que otras personas que estaban prófugas, exiliadas, sacadas completamente de la sociedad, se fueron uniendo a él. Y empezó a crear un mini ejército, el cual ellos empezaron a llamar los valientes de David. Y todas estas personas, como sabían que había un potencial de ser rey de David, se mantenían junto a él, aparte de su capacidad de liderazgo, y andaban con él, pero también eran igual víctimas de la persecución de Saúl. Y aquí es donde comienza y entra a escena la historia que quiero compartir con ustedes. Y se encuentra en el capítulo 24 del libro de Samuel. El capítulo 24 del libro de Samuel. Y esta historia nosotros la llamamos de cariño la tensión en la cueva. Déjame ponerle así un nombre. Tensión en la cueva. Y dice así: cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres, escogidos de todo Israel, y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y sus hombres. Y por el camino llegó a un redil de ovejas. Y como había una cueva en ese lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Lo que Saúl no sabía es que en esa cueva estaba escondido en el fondo David con todos sus hombres. Yo quiero que usted entienda la magnitud de la casualidad de este asunto. El desierto de Engadi se caracteriza porque es un desierto, pero en los peñascos está lleno de cuevas y grietas y cavernas, etc. Lleno. La posibilidad y las probabilidades de que este hombre entrara a la misma cueva donde David estaba escondido era enorme. Y David estaba escondido allí no para emboscar a Saúl. Cuando está hablando de estar escondido es que cuando estamos hablando de batallones, un batallón es básicamente una unidad. ¿Okay? Cuando dice batallón, unidad, igual que pulgadas, pies, centímetros, batallón es una unidad que significa que son 1,000 soldados. Un batallón es igual a 1,000 soldados. Así que si está hablando que tenía 3 batallones, habían 3,000 soldados peinando el desierto en busca de David.
Y si usted tiene 2 dedos de frente y una onza de inteligencia, usted sabe que la mejor opción que usted tiene contra un ejército de 3,000 personas buscándolo a usted es esconderse. Porque esto es la Biblia, no es una película de Kung Fu. Así que se esconde en esta cuevita y da la casualidad de que Saúl le pica la tripa y va y busca y entra a una cueva para hacer sus necesidades. Y quiero que usted tenga en perspectiva lo siguiente, para que usted vea la magnitud de este asunto. David sabía que él fue llamado a ser rey. Lo sabía. Es más, podemos decir que era su derecho divino ser rey. Porque Dios lo escogió y hizo todo un ritual para que todo el mundo quede claro de que Dios lo escogió a él para ser rey. Pero como iba la cosa, como estaba viviendo su vida y las diferentes historias que vemos en los capítulos anteriores, vemos que por causa de Saúl, David estaba más cerca de la tumba que de la corona. Cada día que pasaba, me imagino a David preguntándole a Dios mío, pero lo que tú me preguntaste, ¿para cuándo? Porque por culpa de Saúl, David y sus hombres, en vez de estar viviendo una vida en el palacio, están viviendo escondidos, metidos en cuevas. Un día tuvo que fingir que estaba loco y se tuvo que babear encima y ensuciarse todo encima para que lo dejaran quieto y poder defenderse y esconderse. El tipo tuvo que pasar un sinnúmero de situaciones traumáticas, difíciles, dolorosas por culpa de ese hombre. Y ahora se entera que habían 3,000 personas peinando un desierto para matarlo y no tenían otra opción de que volverse a esconder en una cueva fría y oscura. Y allí en ese momento, él ve una silueta que entra por la boca de la cueva. Y va así. Y va corriendo y se quita la capa. Y se quita la armadura. Se quita todo el onesie ese que tenía, el jumper. Y se ñangota, saca el iPhone y se pone a ver videos en TikTok. Y el que ve esa situación, el que ve esa dinámica, va a decir, qué bendición. Se te dio. Dios te está sonriendo en este día. Y si David no pensó eso, créame, los que andaban con David definitivamente que lo pensaron. Porque si vamos al versículo 4, vemos lo que le dicen los hombres de David. En verdad, hoy se cumple la promesa que el Señor te dijo cuando te dijo, te pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Y ellos estaban celebrando pero bajito. Como que por fin se te dio. Cállate, no, que no me van a ver. Para los efectos ellos están diciendo, ahí está la confirmación de Dios. Y esa conversación que están teniendo ellos, la Biblia no especifica, nunca habla de eso. Así que se infiere de que en algún momento ellos estuvieron hablando y David les mencionó algo que Dios les prometió, que Dios le prometió a él. Y ellos están diciendo, este es el momento, aquí está la confirmación, este es el día en que se va a cumplir eso. Entonces todo el mundo empieza como que a cucarlo y a jorar a David. Y ellos empiezan a pensar, hoy es el día que se acabó la persecución. Hoy regresamos a casa. Hoy, después de años escondidos, mugrosos, corriendo como si fuéramos animales, hoy por fin volvemos a la dignidad de ser personas. Y David, en la imagen de ellos, era como que, imagínate eso, no solamente vamos a regresar, regresamos con la cabeza de Saúl y 3,000 soldados detrás de nosotros, bien victoriosos, bien brutos, y la gente como que danzando y celebrando detrás de nosotros para recibirnos. Va a ser espectacular. Se pintaron toda esta imagen y David se vio presionado a tomar acción. Y se vio presionado por la emoción de la imagen que tenía. Se vio presionado por la situación y la adrenalina del momento. Y se vio presionado por la presión y la expectativa de hombres y mujeres que dependían de él. Así que él se va acercando sigilosamente. Con silencio, solamente se escuchaban las gotas que caían de las estalactitas y las estalagmitas. Y David va sacando su arma
poco a poco. Pero mientras lo va haciendo, empieza a sentir una incomodidad en su corazón. Algo no andaba bien. Y él miraba hacia atrás a su hombre y todos le hacían. Y yo me imagino que en ese momento se podía sentir la anticipación, la adrenalina y la peste que había en esa cueva. Pero David sabía que algo no estaba bien. Por eso es que nos continúa contando la historia. David se levantó y sin hacer ruido, en vez de apuñalar a Saúl, decidió cortar el borde del manto de Saúl. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Y cuando nos está diciendo que nos remordió la conciencia, aquí nos está presentando el primer punto que me gustaría que consideremos cuando sintamos la tensión a la hora de tomar una decisión. Y es, prestemos atención. Presta atención a la tensión. Cuando nos dice que a David le remordió la conciencia, es que él, en vez de ignorar la tensión, le dejó que se manifieste, dejó que crezca dentro de él, dejó que se desarrolle y empezó a darle vueltas diciendo, aquí algo no está bien, algo no está bien, algo no está bien. Y eso lo hizo y prestó suficiente atención para que se detenga. Y empezó a pensar, ¿en verdad matar a este hombre ahora va a resolver todos mis problemas? ¿En verdad apuñalar a este tipo en esta posición tan vulnerable a sus espaldas va a hacer que todo lo que nos soñamos, imaginamos y las promesas que Dios me hizo se cumplan en mi vida? Este es el camino que Dios tiene para mí. Porque todos mis hombres se ven bien seguros de lo que va a pasar, pero yo no estoy tan seguro. Y yo creo que todos nosotros hemos sido David en algún momento dado de nuestra vida. Todos hemos estado a punto, no necesariamente con un puñal, pero todos hemos estado a punto de tomar una decisión donde todo el mundo se ve bien seguro de que eso es lo que es. Todo el mundo dice, dale, tírate. No pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es la peor pregunta que te pueden hacer? Todo el mundo se ve, todo el mundo parece que tiene una visión clara del futuro, menos tú que eres el que estás sintiendo esa presión, esa incomodidad en tu corazón, en tu espalda, en tu mente, donde sea. La voz de la conciencia te está agitando y todo el mundo te quiere empujar y tú estás como que espérate. Y es ahí la diferencia, mis amigos. Es ahí la diferencia entre las personas que le hacen caso o prestan atención a la atención y los que deciden ignorarla. Porque cuando ignoramos la atención, estamos apostando a nuestra capacidad de predecir los resultados del futuro. Cuando decidimos ignorar la atención, pensamos que andamos con una bola de cristal y sabemos exactamente todas las fichas como todo va a pasar. Pero si somos honestos, ese es el camino seguro que nos lleva a la decepción. Y todos sabemos lo que es decepción. La decepción comienza con algo. Tenemos una visión clara de lo que queremos, de cómo van a ser las cosas. Esto está claro, está claro, está claro. Y no pasa. Eso es como cuando yo estoy guiando y mi esposa me pone el GPS, pero yo ignoro el GPS porque yo sé para dónde voy y me pierdo. Y ella se decepciona. Pero cuando le prestamos atención a la atención, lo que estamos haciendo es comenzar el camino para evitar decepciones innecesarias. Pero prestarle atención a la atención no es suficiente, es el primer paso. Es como un acto de conciencia, pero como todo acto de conciencia debe ser seguido por un acto de acción. Y lo que hizo David es el segundo paso, el segundo principio, la segunda acción, que yo te invito a que consideres, en vez de ignorar la atención, sino a prestarle atención a la atención y luego cambia el curso de tu acción. Cambia el curso de tu acción. Mira lo que hizo David, versículo 6. Y David le dijo a sus hombres, que el Señor me libre.
de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. Yo no puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. Aquí lo que David está diciendo es que está reconociendo que fue Dios quien lo colocó en ese lugar. Técnicamente lo que está diciendo es que si yo le hago daño a Saúl, le estoy dando permiso a que cualquiera me haga daño a mí cuando yo esté en su posición. Porque al igual que yo, él también fue puesto en ese lugar. Hacerle daño a él básicamente es ser un soberbio y descartar lo que Dios dijo y declaró. De ese modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, está hablando de Saúl, David lo siguió. Salió de la cueva y le gritó: ¡Majestad! ¡Majestad! Y tenía un pañuelo así, que era la capa que picó. Y Saúl miró hacia atrás. Y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esa cueva, el Señor lo había entregado en mis manos. Y mis hombres me estaban incitando, en otras palabras, presionando, para que yo le matara. Pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey, porque él es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero usted no lo maté. Y reconozca que yo no intento hacerle ni mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Pero hoy, que el Señor juzgue entre nosotros y que el Señor me vengue de usted. Pero mi mano no se va a alzar en contra de usted. Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia. Te voy a decir una cosa: esa conversación, ese gesto que tuvo, ese monólogo que tuvo David con Saúl, no es fácil. Usted y yo sabemos muy bien que cambiar de rumbo cuando estamos al borde de tomar una decisión no es fácil. No es fácil porque nos enseñaron que cambiar de opinión a última hora es signo de irresponsabilidad, es signo de debilidad, es signo incluso de que reconoces que fracasaste. Y si hay algo aquí que todos hemos crecido y queremos evitar ser, son fracasados. Pero ese cambio de rumbo, esa gesta de humildad que tuvo David fue más poderosa, contundente que cualquier puñalada a filo de espada que pudo haberle hecho contra Saúl. Y créame, David ha sabido matar gente a filo de espada y hay capítulos llenos en este libro sobre las hazañas de David. Pero en este caso, el cambio de rumbo fue una victoria más poderosa que la violencia, porque el cambio de rumbo en tu vida, en la vida de David y en la vida de todos nosotros siempre es una victoria sobre el carácter. Sobre el carácter. En vez de ser un fracasado, en vez de ser débil, estás demostrando que tienes fuerza. Estás demostrando que tienes una visión, una prudencia, una sabiduría, un carácter que está más fortalecido, que es más grande de lo que quieren mostrarte, de lo que los demás han demostrado. Y Saúl también se dio cuenta de esa victoria de carácter que tuvo David en ese momento. Dice el versículo 17, has actuado mejor que yo, porque dice que estaba llorando y se compungió, etc., ¿no? Continuó Saúl, y me has devuelto bien por mal. Y hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor te entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia, ni borrarás el nombre de mi familia. Y David, se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. Todavía estaban escondidos, pero ese día
no hubo matanza. Saúl fue derrotado no porque David tenía una astucia militar en ese momento. Saúl fue derrotado por humildad y fuerza de carácter. Saúl fue derrotado porque alguien se atrevió a prestarle atención a la atención y atreverse a dar el difícil paso de cambiar el curso. Pero no solamente simplemente humilló a Saúl en el proceso, sino que también se ganó el respeto de 3,000 hombres. Esas personas sabían que él iba a ser rey y esas personas sabían que cuando él les tocaran servirle a David, sabían que iban a estar en buenas manos. Es más, si Saúl se hubiese puesto bruto y hubiese decidido ataquen, lo más seguro ellos se iban a aguantar un poco, porque David en ese momento demostró que era alguien más grande y de mejor carácter que el rey a quien le servían en ese momento. David entendió algo bien importante. Yo quisiera que todos podamos entenderlo esta noche, esta mañana, o la hora que estés viendo este video. Y es lo siguiente. Sí, David sabía que era su derecho ser rey. Al igual que tú sabes que tú tienes derecho a muchas cosas que estás persiguiendo. Sí, David sabía que Dios le prometió que iba a ser rey. De la misma manera que tú sabes las cosas que Dios te ha prometido y que todavía no se han cumplido. Y David sabía que lo único que se interponía entre él y su reinado y la promesa de Dios para su vida era esta persona, este hombre, este obstáculo, y en un momento dado era bien fácil sacarlo del medio. De la misma manera que tú sabes si has tenido decisiones frente a ti, que simplemente un sí o un no o un dale para adelante iba a mover del medio eso que aparentaba obstaculizar y estorbar la promesa de Dios para tu vida. Pero había algo que no había. Y lo que David nos está enseñando es lo siguiente: si Dios te hizo una promesa, que sea el mismo Dios el que se encargue de cumplirla en tu vida. Si Dios te prometió algo, deja que Él pelee la batalla para conseguir lo que tú necesitas. Porque la tensión que David estaba sintiendo, la tensión que tú sientes cada día cuando vas a tomar una decisión y te sientes inseguro, no es inseguridad, no es debilidad, no es indicios de fracaso, es el Espíritu Santo de Dios guiando tus pasos. El Espíritu Santo de Dios guiando tus pasos. El Espíritu Santo es esa voz que tú sientes. El Espíritu Santo es esa voz que tú sientes, es lo que te cierra el estómago. El Espíritu Santo es como que esa tensión en la espalda. El Espíritu Santo diciéndote, por aquí no, por aquí sí. Y cuando David cambió de rumbo, dejó su futuro en las manos de Dios. Y ese es el tercer paso o principio que yo quiero que tú reconozcas en esta mañana. Deja tu futuro en las manos de Dios. Deja tu futuro en las manos de Dios. Sí, porque tuvieron un momento bien lindo, una catarsis. Saúl lloró, se postró, dijo, tú eres mejor que yo. Sí, tú vas a ser rey, pero no se quitó la corona. El tipo se montó en la mula y siguió caminando. David se metió a la cueva otra vez. Y esta vez estaba premiado, peor todavía. Entonces, ¿qué pasó? Pues tuvieron un momento bien lindo, bien Televisa, todo el mundo lloró, discúlpame, sí, te perdono, juraré que te... Y de momento todo se quedó igual, ¿qué pasó? Me imagino los hombres de David diciendo, hermano, qué pérdida de tiempo, perdimos una oportunidad tan grande. Pero Dios tenía el futuro de David en sus manos. Y David se aseguró de que ni él ni sus hombres sacaran su futuro de las manos de Dios. Y eso es bien importante. Tomar una acción como la que estuvieron a punto de tomar era arrebatarle a Dios tu futuro de sus manos. No, yo me encargo. Pero David dejó su futuro en las manos de Dios. Y miren lo que ocurre. Más adelante nos cuenta la historia en el libro de Samuel.
que una batalla contra los filisteos, estaban ahí, y de momento desde la fila de los filisteos, desde la parte de atrás, los arqueros, un arquero al azar random, nadie sabe quién fue, toma una flecha, ala hacia atrás, en su ángulo de 45 grados para que llegue lo más lejos posible, suelta la flecha y la flecha sube, se pierde en las nubes un momento dado y empieza a bajar. Y cuando baja cae en una fisura de costura en la armadura de Saúl. Esa área que estaba levemente expuesta fue el objetivo que encontró esa flecha al azar y lo hiere de muerte. Pero Saúl no quería morir a las manos de su enemigo, así que él toma su espada, la coloca en un ángulo bastante interesante y se deja caer sobre su espada, tomando el control sobre quién le quitaría la vida en ese día. Y en ese momento, por una flecha al azar, por un momento providencial o un golpe de suerte, como a veces le gustan llamarlo en la cultura en que vivimos, Saúl fue eliminado del panorama. Pero si usted y yo sabemos quién en verdad tiene el control y el futuro, o nuestro futuro en sus manos, si usted y yo sabemos quién es el que tiene verdaderamente el futuro de David en sus manos, sabemos que fue un momento que Dios escogió para cumplir la promesa que le había hecho a David. Ese fue el momento que Dios escogió. Y yo imagino a David cuando se enteró, mira, se murió Saúl. ¿Cómo? Sí, se murió. ¿Qué pasó? Una flecha ahí le cayó y se murió. Ya, así. Sí, murió, ya, eres rey, vámonos. Yo imagino que si él hubiese sabido eso, él hubiese dicho, mano, si yo hubiese sabido, me hubiese librado de un dolor de cabeza en esa cueva. Me hubiese librado de un papelón tan grande. Si yo me hubiese quedado tranquilito allí, si yo hubiese sabido el futuro, wow, qué diferente hubiese sido la historia. Pero pensemos en lo siguiente, la vez pasada hablamos de la historia que construimos con nuestras decisiones. ¿Usted se imagina la historia que hubiese contado Saúl, David se hubiese matado a Saúl en esa cueva? ¿Usted se imagina cómo se hubiese visto esa historia? ¿No hubiese visto tan bonita? Se hubiese visto como alguien desesperado, con prisa, que arrebató el trono y se adelantó a los tiempos. Se hubiese sido la historia de alguien que cometió traición para lograr sus ambiciones, pero esta no es la historia que David contó. Esa no es la historia que Dios quiere que tú cuentes. Dios no quiere que tú cuentes la historia de la traición que cometiste y la decepción que te llevaste. Dios quiere que tú cuentes la historia de lo que ocurre cuando confías y pones tu futuro en las manos de Dios. Pero para tú poner tu futuro en las manos de Dios, muchas veces hay que saber decir no que son difíciles de decir. Todos tenemos un momento donde hemos tenido que dar un no bien difícil. Yo recuerdo hasta ahora el no más difícil que yo he tenido que decir en mi vida. Fue en el 2019, bastante reciente, 2019. Yo vivía en Orlando para ese tiempo. Y yo recuerdo que a principios del año, me hicieron una oferta que validaba todos los sueños de mi vida. Me ofrecieron el trabajo de ensueño, el trabajo que yo anhelaba y deseé toda mi vida. Me ofrecieron un trabajo de director creativo y mi rol principal iba a ser dibujar. Y todo el mundo, ay, qué bien por ti. No, ningún bien por ti. Escúchame bien porque esto significa mucho para mí. Toda mi vida a mí me dijeron, dibujar no deja. Eso es un hobby. Y aquí hay alguien que me está ofreciendo un sueldo, un plan médico, el equipaje que te dice a ti y a tu familia que tienes un trabajo de verdad. Y mi función es dibujar. Para mí eso era una oferta que era difícil de resistir. Una oferta irrechazable para mí. Tanto así que yo dije, casi la jan con la mano a la pobre persona. Y yo, pues dale, ¿qué hay que hacer? Pues mira, vamos a hacer tales entrevistas. Y yo hice todo el proceso, entrevistas. Me entrevisté con el equipo de trabajo, me entrevisté con la persona, y llené solicitudes, hice pruebas de persona, hice todo. Pero mientras más me acercaba y me adelantaba en el proceso, empezó a surgir algo dentro de mí, la tensión. Algo no estaba bien.
Algo no cuadraba. Mano, a mí me da coraje porque yo estuve esperando por eso toda mi vida. Toda mi vida. Yo estudié ingeniería con la promesa de que algún día podía hacer lo que me diera la gana, y este era el momento, esta era la oportunidad. Y todo estaba en orden, no era que había trampa, nada se veía, todo estaba súper en orden. Él era una compañía incluso con bases cristianas, estaba todo en orden, pero había algo que no era. Así que eventualmente terminé rechazando la oferta irrechazable para mí. Pero no pasaron ni 2 semanas que cayó una oferta de trabajo que me permitió regresar a Puerto Rico, mudarme de vuelta a Puerto Rico. Y me permitió mudarme de vuelta a Puerto Rico con todas las señales que yo necesitaba, incluso con un salario más alto de que ganaba en Estados Unidos, lo cual usualmente eso es como que bien extraño, y ocurrió. Y cuando me mudo a Puerto Rico, estaba en la posición y ubicación perfecta para perseguir de manera intencional mi relación con Maritza. Así que a los pocos meses me caso con Maritza. Y a los pocos meses de regresar de nuestra luna de miel, cae la pandemia. Y en plena pandemia yo me puse a pensar, wow, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese aceptado aquel trabajo? Definitivamente, quizás no hubiese estado en un matrimonio con mi esposa. Bueno, quizás me lo hubiese visto bien negra, pasando la pandemia solo, con frío en Atlanta, sin conocer a nadie. Y definitivamente no estuviese parado aquí hoy. Quizás estuviese todavía brincando de iglesia en iglesia, buscando a ver dónde pertenezco, cuando Dios, quien tenía mi futuro en sus manos, sabía que era este el lugar propicio para mí, que era este el lugar donde iba a encontrar plenitud, donde era el lugar donde iba a encontrar lo que es verdaderamente ser amado y aprender a dejarme amar. Este lugar. Y si yo hubiese sabido todo lo que Dios tenía guardado y la historia que Dios tenía preparada para mí en sus manos, hubiese rechazado esa oferta desde el saque, no hubiese ni empezado el proceso. Pero ahí está el detalle. No sabemos lo que tiene el futuro para nosotros. Y usted va a ver personas, y a lo mejor usted es uno de ellos, que andan por ahí sabiendo que entienden que el futuro, saben exactamente lo que va a pasar. Pero nosotros no sabemos las vueltas que da la vida. Solo Dios sabe las respuestas que nos espera en el futuro. Solo Dios sabe las sorpresas que están a la vuelta de la esquina. Y cuando nosotros nos aferramos a abrazar y no soltar nuestra visión del futuro, cuando nos aferramos a decir esto es mío, yo sé para dónde voy, yo sé lo que quiero y esto es lo que quiero, estamos abrazando una carretera que nos lleva a decepción, que nos lleva a depresión, que nos lleva a ansiedad, que nos lleva incluso a soltar las ganas de vivir. Porque perdemos esperanza, porque cuando el futuro está en manos tan limitadas como las nuestras, tarde o temprano perdemos la esperanza. Pero cuando tu futuro está en las manos de Dios, la esperanza nunca muere. Nunca muere. Y a lo mejor tú me estás diciendo a mí, pero Dani, pero lo que pasa es que quizás tú que predicas, tú sabes discernir la voz de Dios. A lo mejor ustedes los pastores saben que conocer la voz de Dios. A lo mejor ustedes los que predican saben que conocer la voz de Dios. Pero yo estoy aquí para decirte es que tú has escuchado la voz de Dios todo este tiempo. Te ha estado hablando, te ha estado guiando, te ha estado dirigiendo, te ha estado incomodando en tu tensión, en tu duda, en tu freno. Esa, mis amigos, no es debilidad. Eso no es fracaso. Esa es la voz de Dios que te está diciendo: déjame a mí. Déjame a mí. Si yo te lo prometí, yo sé a dónde te voy a llevar. Si yo te lo prometí, yo sé a dónde te voy a llevar. Suelta. 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 Porque a donde estás yendo, aferrándote a tu futuro, vas a vivir en lamento. Pero ya sabes.
ya sabes escuchar la voz de Dios. Ya sabes cómo se oye un aspecto de la voz de Dios en tu vida. La pregunta es, ¿te atreves a prestarle atención a la atención? ¿Te atreves a cambiar el rumbo? ¿Te atreves a soltar tu futuro en las manos de Dios? Esa es la respuesta que Dios espera cuando escuchamos su voz a través de la atención. Esa es la respuesta que nosotros oramos para que tú puedas darle a Dios en el momento adecuado. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque esta serie nos confronta tanto, Señor. Nos confronta, pero nos das tantas herramientas, Señor Jesús. Nos has enseñado a escuchar tu voz. Nos has enseñado a hacer pausa. Nos has enseñado a escuchar tu guianza. Y nos has retado, Señor, a tomar acción y para seguirte, Señor, para ser dirigidos por ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y te pedimos que esta palabra, que cada corazón escuche, reciba, abrace, pero sobre todo actúe, Señor amado, en las cosas y en los principios que tú nos estás regalando. Que haya una generación de David aquí sentado, Señor. Personas como David que se atreven a hacer pausa y cambiar el rumbo y poner su futuro en tus manos, Señor, para ver promesas cumplirse, para ver Señor, legados formarse, para ver incluso ser puertas y ser el portal donde Jesús llega a personas que lo necesitan. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a vivir así, porque nos invitas a decidir decisiones que nos llevan a vivir vidas de esperanza y no de lamentos. Padre amado, nos comprometemos y caminamos con nuestro futuro en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.